Bueno, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Karen Tatiana Sánchez López, soy estudiante de medicina en la Universidad de Tolima y continuando con la revisión de fisiología pulmonar, una revisión completa, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con circulación pulmonar y relación ventilación-perfusión. Básicamente es importante comprender muy bien este tema, puesto que la circulación sistémica cumple un objetivo primordial en la conservación de la vida, que es el aporte de oxígeno a cada uno de los millones de células de la totalidad de órganos del ser humano, pero la circulación pulmonar no cumple dichas funciones nutricias, sino que la irrigación que está dirigida hacia los pulmones desde el ventrículo derecho se caracteriza por ser sangre pobremente oxigenada, o sea, la sangre venosa, y lo que quiere esa sangre que perfunde a los pulmones es tener un objetivo diferente, como lo es la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, es decir, el intercambio gaseoso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la función principal del pulmón es el intercambio gaseoso, no es su única función y que el pulmón también tiene funciones no respiratorias. Dentro de estas tenemos entonces funciones como mantener el flujo a baja presión desde el ventrículo derecho hasta la microvasculatura pulmonar, esto con el fin de generar el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Ser fuente de producción, liberación y procesamiento de mediadores humorales, actuar como un depósito de sangre para el ventrículo izquierdo, esto debido a que los capilares pulmonares y la aurícula izquierda son capaces de contener en determinado momento hasta 600 mililitros de sangre, por lo cual pueden conservar el gasto cardíaco por algún tiempo si se necesita. Es por eso que se consideran un reservorio sanguíneo. Esto también es gracias a su concepto de distensibilidad, que es el delta del volumen por el delta de las presiones en él. También es una barrera para el intercambio de líquido y de solutos y mantiene, por tanto, el equilibrio del líquido en el pulmón. Y además de mantener el equilibrio y pues tener una alta capacidad de absorber líquidos desde los alveolos a los capilares por las diferencias de presión, también actúa como un filtro de protección por la ubicación de los pulmones entre la sangre arterial y la sangre venosa. Entonces se pueden a veces retener ciertas partículas que provienen de la circulación sistémica de retorno y entonces actúan de esa manera con el filtro. Y pues la capacidad de absorber líquido, como ya dije, por las diferencias de presiones. Recordar que cuáles son las presiones es la presión capilar pulmonar que tiende a movilizar líquido hacia los alvéolos y la presión oncótica de las proteínas plasmáticas, que es la que tiende a retener. También tiene unas funciones metabólicas de captación y almacenamiento de algunas sustancias, estas ya sean sin cambios o modificadas, y síntesis y eliminación de otras. Ahora bien, dentro de lo que cabe entonces para hablar de la circulación, es importante tener en cuenta que en sí la circulación es una sola. O sea, cuando hablamos de circulación en general, nosotros tenemos que hablar del componente cardíaco o la circulación sistémica, que es como que parte de allí, ¿no? Y la circulación pulmonar, que se toma como un circuito aislado. En este momento, o pues para la revisión, tomaremos a la circulación pulmonar como un circuito aislado, pero con fines didácticos. Cabe resaltar y siempre tener presente que los dos sistemas, o sea, la circulación sistémica y la circulación pulmonar, hacen parte de una circulación en general. Es indispensable que existan dos elementos para cumplir la función respiratoria principal del pulmón, ¿sí? O sea, el intercambio gaseoso, es que haya una ventilación adecuada y una perfusión óptima. Normalmente, entonces, la circulación pulmonar parte del ventrículo derecho, donde salen las arterias pulmonares en su ramo principal, o pues, digamos que desde su origen en el ventrículo derecho, más o menos la arteria pulmonar tiene 30 milímetros de diámetro, es delgada, básicamente es un tercio del tamaño de la aorta, pero pues tiene gran distensibilidad.
y luego ya durante todo su trayecto empieza a ramificarse. Su primera gran ramificación es en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda respectivamente. Y de allí entonces ya empieza a ramificarse en arterias más pequeñas, arteriolas, hasta que llegan ya a los capilares pulmonares. Se dice que llega a convertirse en arterias de hasta 10, o sea, en sus ramificaciones de hasta 10 a 15 micrómetros. Después de eso, entonces, ya llegan a los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos pulmonares, que es donde se da el intercambio gaseoso como tal. Y de allí, entonces, ya se hace el intercambio gaseoso, sale la sangre oxigenada a través de las dos venas pulmonares, pues de cada pulmón, ¿no? Que es importante que recordemos que llevan la sangre oxigenada y que son las únicas venas de la circulación postnatal o postnatal que conducen sangre oxigenada. Ellas también, pues, dentro de su estructura anatomofisiológica y demás, tienen una fina capa íntima, tienen músculo liso, tienen una adventicia que contiene masa vasorum, nervios y haces de colágeno o elastina. Es importante entonces tener en cuenta también que que la circulación pulmonar difiere notablemente de la sistémica en cuanto a nosotros hablar de volumen contenido en un momento dado, de flujo sanguíneo a través de los vasos, de resistencia a estos, de presiones vasculares. Entonces, a pesar de eso, pues hay que siempre tener en cuenta, como yo le he dicho, que comparten la misma disposición anatomofisiológica. ¿Por qué? Porque pues está referida a la presencia de una cámara de recepción, que será la aurícula, a una bomba de distribución, que será el ventrículo, y a una red de distribución, que son los vasos sanguíneos. Tal como la circulación sistémica, la circulación pulmonar está compuesta de arterias, venas, capilares. Entonces, como ya hemos dicho, entonces la circulación pulmonar lleva sangre desoxigenada para oxigenarla y pues devolverla a la circulación sistémica para nutrir todos los tejidos y los millones de células que los componen. Sin embargo, existen unos vasos que se llaman vasos bronquiales o las arterias bronquiales que llevan el 1 al 2% del gasto cardíaco o del flujo sanguíneo. La función de estos vasos es nutrir a toda la estructura pulmonar. Entonces, busca, busca nutrir, o sea, como la sangre que va en la circulación pulmonar no cumple funciones nutricias, entonces, pues de alguna manera, estos tejidos pulmonares deben nutrirse. Y es allí donde actúan entonces los vasos bronquiales. Esos vasos bronquiales se van ramificando y terminan desembocando en la aurícula izquierda. Entonces esto es sangre que pues nunca llega como tal al pulmón, sino que es solo para nutrir esa parte. En cuanto a las diferencias, entonces vamos a ver que la circulación pulmonar es una circulación que tiene alto flujo. No obstante, este flujo no es un flujo igual al flujo de la circulación sistémica, y esto se debe a la fracción del flujo sanguíneo que nunca entra en contacto con el lecho capilar pulmonar, que es un shunt anatómico, que lo mostraré en una imagen a continuación, en la siguiente diapositiva. Sin embargo, sí difieren en cuanto a presión y resistencia, porque la presión y la resistencia pulmonar son significativamente inferiores a las sistémicas. Entonces, por ejemplo, el flujo, bueno, ya dijimos que es similar, pero no es igual, no es idéntico. La presión es en la circulación sistémica más de 6 veces la pulmonar y la resistencia más de 10 veces la pulmonar. Esta es la imagen donde les muestro entonces el cortocircuito anatómico, que es pues sangre que va directamente de ventrículo derecho a aurícula izquierda, entonces no pasa a través de la circulación pulmonar. Para nosotros entender y hablar mejor del flujo sanguíneo debemos comprender la ley de Ohm. La ley de Ohm nos habla que el flujo sanguíneo es igual a la presión de entrada al circuito menos la presión de llegada al circuito sobre la resistencia. Al nosotros reemplazar esto en el contexto de la circulación pulmonar, la fórmula o la ecuación quedaría entonces: flujo sanguíneo es igual a la presión arterial pulmonar media, que es esa presión de entrada, la presión de fin de diástole de la aurícula izquierda, que es esa presión de llegada, y equivale, importante saber que equivale a la presión de cuña pulmonar o presión de enclavamiento, que es aquella que se mide con un catéter de flotación en la arteria pulmonar.
sobre la resistencia y pues nosotros conocemos la fórmula de la presión arterial pulmonar media. Entonces, para calcularla, pues la reemplazaríamos, ¿sí? Y pues esos valores se conocen normalmente. Entonces, es presión diastólica pulmonar más un tercio de la presión sistólica pulmonar menos la presión sistólica pulmonar menos la presión de fin de diástole de la aurícula izquierda sobre la resistencia. Normalmente, entonces, pues decíamos que nosotros conocemos esos valores, ¿sí? Si nos vamos acá a esta representación de la presión sistémica y pulmonar, vemos que la presión de fin de diástole en la aurícula izquierda, o sea, sería más o menos 5 milímetros de mercurio. En la arteria pulmonar, la presión es más o menos 25 sobre 8 milímetros de mercurio, o sea que la presión sistólica es 25 y la presión diastólica es 8, con una media de 15. Entonces, sí lo conocemos. Ahora bien, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para calcular la resistencia? Más adelante voy a mostrar cómo nosotros podemos calcular en la práctica el flujo sanguíneo. Entonces, como se puede calcular el flujo sanguíneo, lo que podemos hacer es despejar la ecuación. Cuando despejamos la ecuación, entonces queda de la siguiente manera. Resistencia es igual a presión 1 menos presión 2 sobre el flujo. Si reemplazamos, pues resistencia vascular pulmonar será presión arterial pulmonar media menos presión de fin de diástole de la aurícula izquierda sobre el flujo sanguíneo. Normalmente los cálculos que se han aproximado es de 0.1 milímetros de mercurio por litro por minuto, casi una décima parte de lo que es la resistencia vascular sistémica. Ahora bien, para nosotros calcular el flujo lo podemos hacer con un catéter de Swan-Ganz o mediante el principio de Fick. El principio de Fick nos habla del consumo de oxígeno. Entonces, consumo de oxígeno es igual a flujo sobre contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Si lo despejamos de ahí, entonces sería el flujo igual al consumo de oxígeno dividido entre el contenido arterial y la diferencia del contenido arterial y el venoso de oxígeno. Y ese consumo de oxígeno nosotros lo podemos calcular como el volumen inspirado por la fracción inspirada de oxígeno menos el volumen expirado por la fracción expirada de oxígeno. Y de esa manera se podría calcular entonces el flujo. Es importante tener en cuenta que el endotelio pulmonar es un endotelio que es de tipo no fenestrado, ¿sí? Y pues eso hace que haya también mayor superficie para la difusión y pues para filtración. Hay algo que se tiene que tener en cuenta cuando se va a hablar de vasos pulmonares, ya que hay tres tipos, los extraalveolares, los alveolares y los septales. Entonces, la presión transmural es la diferencia entre la presión dentro y la presión fuera de un compartimento que se esté considerando en cierto momento. Básicamente, para este caso, pues estaríamos hablando de una presión intravascular menos la presión perivascular o hidrostática intersticial. Entonces, ¿qué pasaría acá o cómo funciona esto? Hablando de presión transmural. Entonces, si yo aumento, por ejemplo, la presión en la aurícula izquierda, como cuando los pacientes tienen una estenosis mitral y entonces aumenta la presión, pues yo aumento la presión intramural, ¿sí? Y al aumentar presión intramural, dilato los vasos pulmonares. Otra forma también, entonces, es una disminución en la presión perivascular, aumentaría la presión transmural y por ende dilataría los vasos pulmonares. Entonces, normalmente hay pues tres tipos de vasos. Los extraalveolares son aquellos que, como su nombre lo indica, están fuera de los alvéolos, entonces ellos no dependen de la presión alveolar, pero sí dependen de la presión intrapleural. Cualquier cambio, aumento en presión intrapleural haría que ellos aumenten, que ellos disminuyan, perdón, su resistencia. Que ellos disminuyan su resistencia si se aumenta la presión intrapleural. Por otro lado, están los vasos alveolares, ellos dependen estrictamente de la presión alveolar, entonces si se aumenta presión alveolar, si se aumenta presión alveolar, se aumenta la resistencia en estos vasos y por el contrario en los extraalveolares se estaría disminuyendo. O sea, el aumento de presión lo que hace
es aumentar la resistencia y eso va a tener ciertas consecuencias allí. Entonces, no estoy segura si lo dije bien, entonces lo volveré a repetir. Vasos extraalveolares dependen de presión intrapleural. Si aumento presión intrapleural, aumentaría la resistencia de vasos extraalveolares. Si se aumenta la presión alveolar, aumentaría la resistencia de los vasos alveolares y disminuiría los extraalveolares. Y los septales, sí, en realidad no sufren ninguna modificación ni compresión intrapleural ni compresión alveolar, puesto que ellos están en una disposición anatómica que les permite mantener un flujo constante, intermitente y pues básicamente sin modificaciones. El aumento del flujo sanguíneo y la presión en forma crónica tiene como resultado disfunción endotelial, proliferación e hipertrofia de las células musculares. Eso hace que entonces se genere más adelante vasoconstricción y lesiones plexiformes que van a generar aún mayor resistencia, y pues esto a largo plazo va a ser perjudicial, patológico para los tejidos. Respecto a la distribución de la ventilación y la perfusión, es importante conocer que en condiciones normales, como pues se ha hablado antes, el pulmón tiende a colapsarse como consecuencia de sus propiedades elásticas, en tanto que la caja torácica tiende a expandirse, lo cual determina la existencia de dos fuerzas que se mantienen en sentido opuesto. Y eso hace que mantengan la posición de equilibrio y entonces generen una presión negativa dentro de la cavidad pleural, dentro del espacio pleural. Sin embargo, un factor que condiciona el valor de esa presión negativa en el espacio intrapleural es la fuerza de gravedad. Y esto se debe a que por gravedad los pulmones van hacia abajo, ¿sí? Entonces generan un peso hacia abajo, hacia el diafragma y presionan, generan un peso, una presión en la pleura diafragmática. Y esto hace que entonces la presión sea menos negativa en las bases, más o menos 2,5 centímetros de agua, y más negativa en los ápices, más o menos 10 centímetros de agua. Esto por la posición del cuerpo, obviamente acá hablaríamos en bipedestación, ¿sí? Y respecto a su función con la gravedad. Entonces eso hace que haya unas diferencias regionales de la ventilación y también unas diferencias regionales de la perfusión. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la ventilación, en fisiología respiratoria se ha dividido el pulmón en tres zonas: la zona 1, que es la zona apical, la zona 2, que es una zona media, y la zona 3, que es una zona basal. Resulta que los alvéolos en cada una de estas zonas tienen características diferentes. Entonces, por ejemplo, los alvéolos de la zona 1 son alvéolos que son muy grandes, que tienen una gran fuerza expansiva, que y que hace que ellos se mantengan como mejor ventilados, pero cada uno, o sea, cuando uno está hablando de cada uno, por ejemplo, acá. La zona 2 pues es una zona intermedia y la zona 3 los alvéolos son muy pequeños, entonces ellos sí se exponen a mayor fuerza, mayor, a menor fuerza expansiva que la de los alvéolos apicales, y entonces cambia como pues su ventilación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que entonces, o sea, este análisis de las diferencias importantes en el volumen de cada unidad alveolar y entonces la magnitud de la ventilación de cada una, nos llevaría a afirmar que los alvéolos apicales, o sea, los de la zona 1, son mejor ventilados que los basales por unidad de volumen, o por unidad de volumen, o sea, cada uno sí está mejor ventilado, pero eso pues no siempre es bueno, porque si está mejor ventilado, entonces en el momento de la inspiración, como ellos tienen una fuerza expansiva mayor, entonces su cambio volumétrico va a ser mucho menor respecto a los basales que sí tienen poquita ventilación, entonces necesitan ventilarse alto en la inspiración. Es por eso entonces que también se dice, o pues didácticamente, que la zona 3 hay alvéolos que sí son más pequeños, pero son mucho mayores en superficie porque hay una cantidad pues mayor, ¿sí? Respecto a los de la zona 1, que son más grandes, entonces ocuparían como más espacio y por ende habrían menos. Eso hace que los alvéolos basales
sean mejor ventilados que los apicales por unidad de superficie. O sea, si yo hablo por unidad de superficie, van a ser mejor ventilados los de la zona 3 porque hay más, así sean pequeños, hay más ventilados. Mientras que en la zona 1 hay muchos y pues están ventilados, pero no hay muchos. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta como estas dos afirmaciones. Los alvéolos apicales son mejor ventilados que los basales por unidad de volumen y los alvéolos basales son mejor ventilados que los apicales por unidad de superficie. En cuanto a la perfusión, este fenómeno, o sea, resulta que la gravedad hace que el flujo sanguíneo hacia las zonas del pulmón sea desigual, básicamente porque se comporta como un sistema de conducción vertical en que la presión hidrostática en las zonas, o sea, la presión hidrostática se convierte o es mayor en las zonas más bajas con respecto a las zonas más elevadas respecto a la gravedad. Entonces, eso hace que la perfusión se privilegie en, en las bases pulmonares y se desfavorezca en las partes apicales. Entonces, por eso es que la zona mejor perfundida del pulmón se considera la base, porque por gravedad se aumenta la presión hidrostática allí, porque pues es un flujo sanguíneo que es vertical y hace que tengan pues buena irrigación. Otra cosa que es importante tener en cuenta son respecto, o sea, ya uniendo como estos conceptos de diferencias regionales entre perfusión y los que ya vimos de ventilación, se tiene en cuenta que resulta que la compresión que hace cada alveolo sobre el capilar también es distinta en cada zona pulmonar y eso hace que la relación ventilación-perfusión cambie en cada una, como también lo veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, en la zona uno, que sería pues la parte apical. Allí dijimos que teníamos alveolos apicales que pues son muy bien ventilados. Entonces, como ellos son muy bien ventilados, tienen mayor fuerza expansiva y tienen mayor compresión sobre el capilar. Entonces, tras de que el capilar allá es pequeño, o pues no pequeño, sino que está poco perfundido, pues por esta relación de las zonas de las diferencias regionales, ¿no? Entonces, está sometido a una mayor fuerza de compresión. Eso hace que pues el flujo varíe, como lo mostraré más adelante. La zona 2 básicamente es una zona que es intermedia, donde el flujo siempre es intermitente, porque las relaciones entre presión, eh, la presión alveolar, o sea, entre digamos que el tamaño del capilar y del alveolo, perdón, y el tamaño del capilar se relacionan muy bien y no hay problema. La zona 3 pues entonces allí es una zona que estará muy bien perfundida y como los alveolos son pequeños, pues básicamente no tienen digamos que tienen una buena relación porque pues no ejercen una fuerza muy grande sobre el capilar. Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es la posición, o sea, como depende de la gravedad, pues también depende de la posición de la persona. Si, por ejemplo, se pone una persona en decúbito supino, la distribución del flujo sanguíneo entre las bases y los ápices se va a hacer uniforme. Pero entonces, ya aquí lo que se va a hacer es privilegiar a la zona declive del pulmón. Entonces sería acá esta parte. Y en este caso será pues la región posterior del pulmón, aquella que está mejor perfundida. Entonces, respecto a las presiones, la zona 1 hay una presión alveolar mayor que una presión arterial. Entonces, hay flujo cuando la presión arterial sistólica pulmonar baja o cuando la presión alveolar sube. En la zona 2, pues como ya lo dije, como la presión arterial y la presión alveolar son muy parecidas, pues el flujo es intermitente. Y la zona 3 hay un flujo continuo, pues porque es la zona mejor perfundida, entonces hay una buena presión arterial, incluso venosa, y pues es mucho mayor que la presión del alveolo. Cuando nosotros vamos a hablar entonces ya o sea, pues porque es importante tener en cuenta que la ventilación, que la perfusión, que la diferencia entre las regiones. Básicamente porque nosotros como que podemos estudiar estas diferentes zonas del pulmón respecto a su relación ventilación-perfusión. Y la relación ventilación-perfusión
está dada entonces por una ventilación adecuada y una perfusión óptima. Recordemos que una unidad pulmonar funcional es, anatomofisiológicamente está conformada por un alveolo y por el capilar que lo perfunde. Y entonces se define como aquella en que la ventilación y la perfusión son óptimas y son equivalentes. ¿Esto qué significa? ¿Que sean óptimas? Bueno, entendemos que es que le llegue buena ventilación, que le llegue buena perfusión, pero ¿de dónde sale el concepto de equivalente, de que sean equivalentes? Básicamente podemos analizarlo mediante la siguiente ecuación o la siguiente relación. Ventilación-perfusión es igual a ventilación representada por el volumen minuto respiratorio, que es la relación del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, sobre el gasto cardíaco, que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. En promedio, el volumen minuto respiratorio es 4.2 litros y el gasto cardíaco 5 litros. Eso hace que nuestra relación ventilación-perfusión sea 0.8 y pues se aproxime para conceptos prácticos a 1. O sea que de ahí sale el concepto de que la relación ventilación-perfusión debe ser óptima y debe ser equivalente. Sin embargo, pues no todas las unidades pulmonares son funcionales, ¿sí? Esta es la ideal, donde la ventilación-perfusión es igual a 1, pero hay otras, como por ejemplo la unidad de Shunt o cortocircuito, la unidad de espacio muerto, la unidad silenciosa no tiene tanta importancia, pero estas dos sí son muy importantes porque ellas pueden generar alteraciones eh, como muy importantes, valga la redundancia, en el intercambio gaseoso. Entonces, por ejemplo, la unidad de Shunt o cortocircuito es una unidad que está mal ventilada, pero que está bien perfundida. Entonces, a veces pues también se describe como que puede ser que no, que haya buena ventilación, pero que resulta que la perfusión aumentó. Entonces, pues no necesariamente, pero pues eso también me alteraría la relación. Esa relación quedaría menor a 1 porque la perfusión es mayor o la perfusión se mantiene normal, pero resulta que ya no está bien ventilado el alveolo. Un ejemplo, digamos, en la práctica clínica sería el colapso que se da en el síndrome de estrés respiratorio agudo por la necrosis de los neumocitos tipo 2, que como ya hemos visto son los productores del agente tensioactivo surfactante. Entonces, si se mueren y no producen surfactante, pues el alveolo va a colapsar. Una unidad de espacio muerto es una unidad que está bien ventilada, pero que está mal perfundida. A veces también se describe como que se ventiló de más. Ese pues caso sí podría ser, por ejemplo, en la cuestión de la ventilación mecánica, porque pues al ventilar más nosotros podemos aumentar la ventilación del alveolo y pues se podría generar mayor fuerza expansiva y mayor compresión sobre el capilar y pues sí me podría generar mi espacio muerto. Pero pues son conceptos más teóricos. En realidad hay patologías como por ejemplo un shock hemorrágico, un tromboembolismo pulmonar que me pueden alterar la perfusión en esa zona pulmonar o en esa unidad pulmonar y pues entonces alteraría el intercambio gaseoso también y pues la relación siempre se escribe como mayor a 1. Y la unidad silenciosa, que sería una unidad que está mal ventilada y que está mal perfundida, entonces pues su relación es cero y es una unidad que es silenciosa. Entonces por eso es que la relación difiere notablemente. También es importante que se tenga en cuenta que como a lo largo del pulmón existen diferentes zonas, pues la relación ventilación-perfusión en cada zona es diferente. Entonces, en la zona 1, por ejemplo, los alveolos como se encuentran mejor ventilados por unidad de volumen, pero están superfundidos, la relación ventilación-perfusión será mayor a 1. En la zona 2, como pues decíamos que son prácticamente equivalentes, entonces la relación es igual a 1, porque hay buena ventilación, hay equivalencia entre la ventilación y la perfusión. Y en la zona 3, la relación ventilación-perfusión es menor debido a que los alveolos se encuentran subventilados, pero muy bien perfundidos. Sin embargo, pues como nosotros tenemos que estudiar el pulmón como una unidad indivisible, pues el promedio siempre va a estar entre 0,8 y 1, o sea, en valores normales, como ya lo hemos visto, y pues se va a mantener. Eso es cuando nosotros lo estudiamos por unidad de volumen. Pero entonces alguien podría preguntarse, bueno,
y cómo es la relación ventilación-perfusión por unidad de superficie. Y la respuesta pues no se modifica, se mantiene igual. ¿Interpretada en qué sentido? La zona 1 sería una zona que es mal ventilada por unidad de superficie y que además está mal perfundida. Entonces los dos parámetros serían equivalentes y conservarían la relación ventilación-perfusión en rangos normales. La zona 2 es una zona bien ventilada por unidad de superficie y bien perfundida, entonces la relación estaría estable. Y la zona 3, que es la zona mejor ventilada por unidad de superficie, se mantiene también perfundida, pues porque hay muy buena perfusión allí. Entonces, la relación es normal y no habría ningún tipo de cambio si nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de la unidad de superficie. O sea, como el pulmón es una unidad indivisible, pues no va a tener muchos cambios, o pues de hecho no va a tener cambios. Igualmente, cuando nosotros lo estudiamos por unidad de volumen. Entonces, esto es todo hasta acá. ¿Cuál es la importancia de la relación ventilación-perfusión y qué impacto es el que genera su alteración dentro de la fisiología respiratoria? Esto será respondido más adelante en el video de intercambio gaseoso. Vamos a hablar de tres cosas más que pues son importantes resaltar aquí, pero pues no hace parte como estricta del tema, y es la respuesta vascular pulmonar a la hipoxia. Resulta que normalmente en el cuerpo humano, o sea, en la circulación sistémica, cuando el organismo se encuentra frente a una unidad que está hipóxica, lo que hace es vasodilatarse. Eso no sucede en el pulmón, porque cuando él detecta la hipoxia, o sea, una presión de oxígeno alveolar menor de 70, lo que hace es vasoconstricción, no vasodilatación. Pero es con qué fin? Entonces es con el fin de reorientar el flujo desde las regiones que están mal ventiladas o que están poco oxigenadas y entonces hipóxicas hasta las que no lo están, para que pues haya, o sea, como para favorecer el intercambio gaseoso. Entonces, yo soy un capilar, si mi alveolo está mal ventilado, bueno, como no tiene buena presión de oxígeno alveolar, pues entonces yo no voy a gastar como mi perfusión aquí, sino que me tengo que ir a otro lado, tengo que redistribuir ese flujo. Entonces eso es lo que hace normalmente la vasculatura pulmonar. Es importante tener en cuenta también la regulación neurohumoral pulmonar que está dada por mediadores sanguíneos y por el sistema nervioso. Los mediadores sanguíneos actúan mediante receptores alfa y beta que hacen vasoconstricción o que hacen vasodilatación. Vasoconstricción con los receptores alfa, vasodilatación con los receptores beta. Sin embargo, como por los conceptos de distensibilidad y demás, normalmente como que los vasos pulmonares están siempre dilatados, entonces como que el estímulo de los beta receptores para vasodilatar no es que sea tan fuerte ni que genere tantos cambios, pero bloquear este estímulo sí es importante porque aumentaría la respuesta vasoconstrictora. Eso pues como un dato curioso para tener. Y el sistema nervioso es a través de los nervios simpáticos eferentes que causan vasoconstricción y pues ayudan a disminuir distensibilidad, favoreciendo asimismo la vasoconstricción. Otra cosa importante a tener en cuenta es el edema pulmonar, que se define como la acumulación de líquido en los espacios extravasculares pulmonares. Tiene diferentes factores etiológicos, tales como disminución de la presión capilar pulmonar, aumento de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad vascular, insuficiencia linfática. Entonces es importante como que tenerla en cuenta porque el edema pulmonar es una patología o una presentación clínica que nos puede alterar el intercambio gaseoso. Normalmente ya empieza en las regiones o en los vasos que tienen más distensibilidad, que son más grandes, o sea, desde los cilios pulmonares. Desde allí es que empieza a haber la transvasación y la salida de líquido, desde los ilios pulmonares hasta las arterias más grandes y así hasta las de menor calibre. Y pues ya cuando empieza a llegar a las de menor calibre en el tejido intersticial de las mismas,
ya empieza entonces a ver la acumulación de líquido en los alvéolos, que es lo que pues nos puede causar a nosotros las alteraciones. Sin embargo, pues este es un tema que es amplio y que debe revisarse como en una sola presentación. Esta es la bibliografía que usé, Cristancho y Alexanderson. Muchas gracias.